Ahora os estoy hablando sobre un estilo de vida saludable. No significa que la medicina sea mala. Si uno está muriendo de un virus, hay que ir a la UCI. Eso es normal. Pero para no morir de un virus, hay algo que debemos entender. Esto es muy importante, porque se puede evitar enfermarse por completo. Para esto necesitamos entender cómo funciona el sistema por dentro. No solo el tratamiento, sino también el movimiento activo. Todo en conjunto elimina el virus. El virus significa que hay toxinas en el cuerpo. El virus no se reproduce en el cuerpo si no hay un entorno favorable para él. ¿Cómo se crea ese entorno? Por ejemplo, uno se atiborró de comida por la noche. El cuerpo no digiere nada. No hay sol, y es precisamente el sol el que ayuda a digerir la comida. Sin sol la comida se digiere mal. Nuestra energía mental también ayuda a digerir, también tiene una naturaleza de fuego. La persona comió por la noche, necesita seguir trabajando pero ya no puede, porque la energía mental se fue al estómago. Y no le funciona la cabeza durante 40 minutos después de comer, porque comió y el cuerpo necesita digerir todo. Toda la energía mental se fue al estómago. Esto no es eficiente, pero si comes al mediodía, el sol con su energía digiere todo y no necesitas parar el trabajo. Todo se digiere perfectamente. Necesitas reducir el esfuerzo durante 40 minutos después de comer para que el cuerpo pueda manejarlo y luego tendrás mucha energía y podrás vivir normal. Es muy importante entender también que esto ayuda mucho a vencer las enfermedades virales. Mirad lo que pasa. Alguien cena tarde y genera toxinas. Estas suben a la garganta y comienza la inflamación. Y no es porque el virus se haya asentado allí, sino por la inflamación causada por las toxinas. Y el virus se asienta donde haya inflamación. La inmunidad en las vías respiratorias disminuye por estas toxinas, ya que se acumulan allí. Y la causa es la comida no digerida. Si una persona come correctamente, no se enfermará tanto. El virus puede entrar en el cuerpo, pero no se reproducirá tanto. Muchas personas llevan un virus de forma sintomática. Si observas quién muere por un virus, son personas con sobrepeso, sedentarias, ancianos que llevan un estilo de vida incorrecto. Pero las personas que viven correctamente, cuando empezó todo aquello, un conocido mío me envió 2 fotos. Una foto de David. La escultura de David, seguramente la conocéis, un hombre guapo de pie. Y al lado, la misma cara, manos, todo igual, pero gordo. Igual que en la primera foto, pero con sobrepeso. La cara igual, hecho de mármol. Y pone COVID. David, COVID. Esta es una mentalidad errónea. La persona se enferma por pensar de forma incorrecta. Uno debe vencer la enfermedad en su corazón. No significa que debas quitarte la mascarilla y no seguir las reglas de protección. Estoy hablando de otra cosa ahora, queridos amigos. Estoy hablando de que el cuerpo tiene fuerzas para vencer al virus. Esto no significa que ahora a salir, a divertirse, que me respiren el virus, ya no le tengo miedo. No, hay que llevar un estilo de vida correcto, hay que protegerse. Pero hay diferentes métodos naturales para evitar enfermedades. Y una alimentación adecuada también ayuda mucho. Es muy importante seguir un horario estricto mientras que el virus está activo. Especialmente en otoño y primavera, cuando el cuerpo se está reajustando, y cuando el cuerpo se reajusta, se debilita. Como resultado, necesitas limitar la comida por la noche. Esto es lo más importante para no enfermarse, porque por eso te duele la garganta por la mañana, y acostarse a tiempo y levantarse a tiempo. El pensamiento incorrecto permite que una persona se enferme. Estamos hablando del deseo de vivir y del deseo de morir. Si una persona no es moderada, se atiborra de comida por la noche, no quiere moverse mucho, no quiere vivir correctamente, levantarse temprano, acostarse temprano, ya está, no es David. Hay que aprender a vivir correctamente. Ahora escuchad con atención esto. Es una información muy importante y sistemática que quiero compartir con vosotros. Existen 3 tipos de envejecimiento. Y por otro lado, 3 tipos de ascetismo que dan longevidad a una persona. Todo esto se debe hacer con amor hacia la naturaleza. Entonces, el primer tipo de envejecimiento es la tensión en el cuerpo. La tensión en el cuerpo tiene 3 etapas. La primera etapa es que estoy tenso. Me encuentro cansado, estoy tenso.
La segunda etapa son los espasmos. Los espasmos también significan dolores. Dolor en la columna vertebral, en las articulaciones, dolores de cabeza, tensión del sistema nervioso, fatiga aumentada, estreñimiento. Todo esto es la segunda etapa de la tensión en el cuerpo. Significa que ya has perdido algo, querido amigo. El envejecimiento te está atrapando si estos signos aparecen. La tercera etapa ya es un derrame cerebral, un infarto. Ya es deformación de las articulaciones, hernia en la columna vertebral, enfermedades intestinales, colitis ulcerosa y etc. Todo esto es la etapa terminal de la tensión. Significa que pronto llegarás al ataúd. Si eres débil, directo al ataúd. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque hay dos fuerzas que eliminan la tensión del organismo. Y estas fuerzas nacen por del deseo de vivir. Si no me creéis, mirad la orilla del río Volga por la mañana. Veréis que solo los deportistas jóvenes y las personas mayores hacen ejercicio ahí. ¿Y por qué las personas mayores hacen ejercicio ahí? Porque tienen ganas de vivir. Y en el parque solo caminan dos tipos de personas. Aquellos paseando sus perritos. Porque el perro siente que necesita la naturaleza, aúlla. Es el perro quien saca al dueño a pasear por la naturaleza. ¿Y quién más saca a la gente a la naturaleza? Los niños pequeños. Ellos también gritan, necesitan crecer, necesitan la energía de la naturaleza. Pero tan pronto como salen a la naturaleza, se calman de inmediato, se quedan dormidos. Menos mal, se puede vivir de una manera normal por fin. La madre sale a pasear con el niño, se alimenta de la energía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el niño la salvó, o el perrito la salva, o el niño. Y una persona mayor entiende que o hace ejercicio ahora o muere, y eso es verdad. Alguien hace ejercicios, y alguien está muriendo. Entonces, existen dos fuerzas que permiten aliviar la tensión. La primera es el movimiento continuo prolongado, la segunda es la posición estática del cuerpo. Existe el método activo para vencer la tensión y el pasivo. El movimiento continuo prolongado es energía activa, soy activo. El movimiento continuo prolongado es el alivio rápido de la tensión. El alivio pasivo de la tensión es simplemente sentarse al aire libre. El viento sopla, lo disfrutas, sientes alegría. En este momento sucede lo mismo, pero 10 veces menos. Luego, la posición estática del cuerpo. La posición estática del cuerpo es el segundo tipo de austeridad que alivia la tensión. Si solo corres o caminas mucho, ¿se reducirá tu tensión? No. Para esto también necesitas practicar la posición estática del cuerpo. Esto es yoga, por ejemplo. Uno está activo, no duele. Cuando camina, no duele en absoluto. Deja de caminar, empieza a doler. El estreñimiento desaparece. Los dolores de cabeza desaparecen, los dolores en las articulaciones, en la columna desaparecen. Pero si tu estado es grave, antes de que desaparezcan los dolores de cabeza, la cabeza dolerá, las articulaciones dolerán y la columna vertebral dolerá. Esto significa que se está curando, si no es un dolor agudo, sino leve. Significa que se está curando. Dolor leve significa que necesita energía. Así que otro paseíto. Hay dolor leve en el cuerpo, como si te dijera, no hay suficiente energía para curar, vamos a pasear. Uno está activo, no duele. Cuando camina, no duele en absoluto. Deja de caminar, empieza a doler. Está quieto, le falta energía. Pero cuando camina, hay suficiente energía. Uno tiene 5 capas psíquicas. Una es de protección, estamos hablando del cuerpo psíquico. Y 4 están relacionadas con diferentes capas del organismo, cada una más profunda que la anterior. Cuando una persona pasea 44 minutos o corre 22 minutos, en ese momento se limpia la primera capa psíquica. Esto significa buena capacidad para trabajar. La primera capa psíquica es protectora, no se cura nada. Solo le da a la persona una capacidad normal para trabajar, buena concentración y buen ánimo. Todo funciona bien porque habéis caminado 44 minutos o corrido 22. Esto es necesario para simplemente una vida normal. Se llama ejercicio. Cuando hacéis un calentamiento activáis la primera capa psíquica. Pero no cura.
Para conseguir la curación hay que acceder a una capa más profunda y tenéis que seguir moviéndoos porque si os detenéis, todo el proceso comenzará de nuevo. Pero si continuáis, se activa la segunda capa psíquica. Cuando camináis 88 minutos seguidos, se está tratando la segunda capa psíquica. Y con esta capa están relacionadas las mucosas. Así que adiós gastritis, adiós colecistitis, adiós a todas las enfermedades de las mucosas, amigdalitis, adiós enfermedades de la piel, porque la piel también está relacionada con la segunda capa psíquica. El sistema linfático y el sistema inmunológico también se fortalecen en la segunda capa, es decir, si ya camináis 88 minutos. ¿Cómo se calcula esto? Caminar 44 minutos limpia la primera capa, caminar 88 minutos limpia 2 capas, igual que correr 44 minutos. ¿Con qué frecuencia hay que practicarlo? Si corres 22 minutos o andas 44 minutos, puedes hacerlo todos los días. Pero si quieres limpiar más, se calcula así. Si limpias 2 capas, es decir, corres 44 minutos o andas 88 minutos, entonces cada 2 días. 3 capas cada 3, 4 días, 4 capas cada 4, 5 días y 5 capas cada 5, 6. Es decir, correr durante 1 hora y 50 minutos es el máximo. Se puede hacer una vez cada 6 días. Más frecuente no. Es lo más frecuente, es el máximo, si no habrá sobrecarga. Tampoco se recomienda caminar más de 4 horas. Es decir, si multiplicas 44 minutos por 5, obtienes 220 minutos. Esto es según mi experiencia. Mi esposa ha salido a caminar hoy y me dijo, ya limpie todo el organismo. Caminó 4 horas y 20 minutos. Según la experiencia, si camináis sin prisa, es así. Y correr 1 hora y 50 minutos también limpia todo el organismo. La tercera capa psíquica son los vasos sanguíneos, los músculos, las articulaciones. Si corréis 22 minutos multiplicados por 3, lo que hace 1 hora y 6 minutos, entonces ya no tendréis hipertensión, no tendréis arteriosclerosis, ni articulaciones enfermas, ni columna vertebral enferma. Los órganos internos están en un nivel más profundo, en la 4ª capa psíquica. Para trabajar esta capa necesitáis correr 1 hora y 28 minutos para curar el hígado, el páncreas, la glándula tiroides, para que desaparezcan nódulos y otras cosas. Esto ya es correr 1 hora y 28 minutos o el doble si camináis. No todos los días, claro. Hay un intervalo. Es el precio de una vida saludable, queridos amigos. Y no podréis hacerlo todos los días en pequeñas dosis. Si, por ejemplo, os duele la glándula tiroides, tenéis que limpiar 3 capas. 3 capas significa caminar 44 minutos multiplicados por 3 para que el tratamiento llegue a la tiroides. De lo contrario, no llegará. ¿Entendéis? Estamos hablando de tensión ahora. La tensión se cura con ejercicios estáticos y movimiento continuo prolongado. El sistema nervioso se encuentra en la 5ª capa. Los órganos internos están en la 4ª capa psíquica. Resumiendo, la primera es la capa protectora, la segunda es la piel, las mucosas, la tercera son los vasos sanguíneos, los músculos, los huesos, la 4ª son los órganos internos y la 5ª es el sistema nervioso. En la 5ª capa están las enfermedades mentales, entre ellas la parálisis cerebral, el autismo, todas se tratan con movimiento continuo de 4 horas. Pero un niño, por ejemplo, no puede hacer esto. No querrá moverse continuamente durante tanto tiempo. Es un niño. No lo puedes obligar. Pero un adulto, si padece esquizofrenia, por ejemplo, puede hacerlo. Puede andar 4 horas y 20 minutos y empezar a tratar su mente. Significa curar una enfermedad mental. Sobre todo si aparte hace ejercicios estáticos para eliminar la tensión estática. Los ejercicios estáticos son de 13 minutos por capa. Si no se mueve durante 13 minutos, una capa se limpia. 26 minutos, 2 capas y así sucesivamente. Si permanece de pie inmóvil durante 1 hora y 5 minutos, limpia todas las capas psíquicas. A veces me preguntan, ¿y cuando una persona está acostada inmóvil se limpian las capas? Estamos hablando de austeridad. Cuando uno está acostado no realiza ninguna austeridad, nada se limpia, al revés, se ensucia. Tengo una conocida, tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que no le permite caminar, y creó un grupo en internet donde caminan con las manos.
Es decir, compraron máquinas especiales y caminan con las manos. Ahora hay máquinas de entrenamiento para caminar con las manos. ¿Cuánto? 4 horas. Como resultado, la columna comenzó a recuperarse porque la energía empezó a fluir en el cuerpo. Solo entended una cosa simple, mis queridos amigos. ¿Quieres vivir? Vive. El deseo de vivir significa estar en movimiento. Un bebé pequeño, primero no hace nada, luego mueve las manos y los pies, luego empieza a gatear, luego a caminar, a correr. Si uno no puede correr, tiene que caminar. Si no puede caminar, tiene que gatear. Si no puede gatear, mueve las manos y los pies. Si no puedes mover las manos y los pies, prepárate un hoyo. Tengo un conocido que sufrió un accidente y ya lleva 3 años acostado. Y él no quería escucharme. La última vez que lo visité, él estaba en el hospital sin moverse. Solo puede mover los dedos nada más. Dice, quiero caminar. Yo le digo, tienes que hacer algo para lograrlo. Dice, estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas. Le digo, necesitas un entrenador para los dedos. Es uno así redondo. Lo vas apretando o simplemente mover los dedos. Mover los dedos durante 4 horas y 20 minutos. Una vez cada 5 días y al menos 40 minutos cada día. Y poco a poco comenzarás a mover la muñeca. Porque cuando una persona mueve los dedos durante 4 horas, su sistema nervioso empieza a recuperarse. Para que los nervios crezcan, se necesita tanto tiempo de movimiento. Es una ley que hay que saber, y ya está. Él lo practicó, nuevos nervios se desarrollaron hasta la muñeca, empezó a mover la muñeca, luego más. Al cabo de 1 año, ya camina. ¿Quieres vivir? Vive. ¿Entendéis? Entonces la estática activa es estar de pie o sentado, en la postura del loto o la postura del diamante u otra. Estudiad todo esto. Cada postura da diferentes energías a la persona, sus fuerzas. Existe tratamiento físico, existe tratamiento mental. El movimiento continuo y prolongado ayuda a entrenar la fuerza de voluntad. La posición estática del cuerpo da paciencia, pero hay diferentes tipos de paciencia. Por ejemplo, cuando estáis de pie, podéis simplemente soportar una situación. Y si estáis de rodillas, os acostumbráis a la situación, lo que significa aceptación. Estar de rodillas es más difícil que estar de pie, pero uno adquiere la capacidad de aceptar más profundamente, la paciencia se vuelve más cualitativa. Ya no necesita soportar, simplemente acepta. Y si una persona se sienta en la posición del diamante, eso es aún más difícil. Es decir, desde la posición de estar de rodillas os sentáis en las piernas, entonces desarrolláis la fuerza de voluntad, os volvéis capaces de superar la situación con vuestra paciencia, y así sucesivamente. Es decir, todo esto hay que estudiarlo y desarrollarse en esta dirección. La primera energía del envejecimiento es la tensión. Se supera con movimiento continuo y prolongado. Todo depende de dónde está la tensión. Si la tensión está en el sistema nervioso, para superarla hay que caminar 4 horas y 20 minutos. Pero si la tensión está, por ejemplo, en la piel, la tensión significa enfermedades de la piel, picazón en la piel, eczema. Esto es debido a la tensión. Entonces es suficiente caminar 88 minutos. Todo depende de la profundidad de la afección de tu cuerpo. La dinámica pasiva es aire fresco y la estática pasiva es agua. Esta es una salida para los autistas, es decir, simplemente llevas al niño a la piscina. Es importante que el agua esté templada para que él permanezca más tiempo en ella. Si el niño está en el agua y se siente a gusto, cómodo, entonces en 12 minutos se limpia una capa, multiplicando por 5 más o menos 1 hora en el agua para que todo se limpie hasta el sistema nervioso. Es decir, si el niño se baña en el agua durante 1 hora, a una temperatura agradable, no fría, sino tibia, a temperatura corporal, así se libera de la tensión. También la tensión se alivia con árboles gruesos y animales grandes. Por ejemplo, caballos, vacas, animales grandes. Si se pone al niño en un caballo o cerca de una vaca, también se relaja profundamente, pero requiere tiempo. Es necesario esperar el tiempo suficiente para que llegue al sistema nervioso. Estamos hablando de niños con autismo y parálisis cerebral. Un niño no se moverá ni se quedará quieto por mucho tiempo, así que el agua es la solución. El agua proporcionará relajación. No será una relajación profunda, pero ayudará al niño a llevar mejor la situación. Luego hay alimentos que tensan y relajan.
Por ejemplo, cuando uno come cereales integrales, mejora su actividad mental. Pero si uno come demasiados cereales integrales, se vuelve torpe, porque se produce una gran tensión en la mente. Los cereales se deben comer al mediodía, así la actividad mental se activa correctamente. Los vegetales activan el sistema nervioso. Cuando una persona come vegetales crudos, su sistema nervioso se activa, se vuelve activo. Su psique funciona bien, mientras que las frutas activan las funciones hormonales de una persona. Los alimentos lácteos, en cambio, relajan, quitan la tensión. Los nueces fortalecen a la persona, la hacen más fuerte. Cada alimento tiene su propio efecto. El alimento más saludable en la tierra, que da más salud, son las hortalizas de hoja, los verdes. Hay dos fuentes principales de salud, el sol y las hortalizas de hoja. Hay plantas que se alimentan del sol. Las plantas se alimentan del sol. El sol se convierte en clorofila. ¿De qué se alimentan? Del sol. Y una persona, si come hortalizas de hoja adecuadas para su salud, recibe la energía del sol. El producto más cercano al sol son las hortalizas de hoja. Y las hortalizas de hoja son las que más alivian la tensión, es decir, eliminan los 3 tipos de envejecimiento. Por lo tanto, cuanto mayor seas, más hortalizas de hoja necesitas comer. Pero no se pueden comer muchas hojas crudas, no se digieren, por eso hay que comerlas guisadas, es decir, cocinarlas un poco, que queden medio crudas, y se pueden añadir especias, aceite y comerlas. ¿Qué hortalizas de hoja? Todas, cualquiera. Se puede guisar perejil, eneldo, espinaca, lechuga, cualquier planta comestible que conozcan. En realidad, hay muchas más opciones, simplemente no conocemos estos alimentos. No sabemos que las hojas guisadas son el alimento más saludable del mundo. Las hojas de todas las hortalizas se pueden comer, menos las de tomates, papas, berenjenas y pimientos, es decir, excepto las solanáceas. Todas las demás plantas se pueden guisar y comer, por ejemplo, las hojas de rábano, las hojas de rábano, de nabo, las hojas de girasol, las hojas de mostaza. Todas las especias, comino, anís, etc. Todas estas hierbas se pueden guisar y comer. Todas son saludables. También existe el amaranto. Es una mala hierba, crece por todas partes. También la quinoa, otra mala hierba, también es saludable. La quinoa incluso se puede añadir a las ensaladas. Es muy sabrosa. Es una verdura sabrosa. Si compráis hortalizas de hoja para ensaladas en el supermercado, salid y recoged quinoa. Es realmente sabrosa. La ortiga ya no es tan sabrosa, es que no conocemos nada, solo la ortiga. Las hojas de remolacha son sabrosas, se pueden guisar y comer. ¿Entendéis? Comer demasiada quinoa es como durante la guerra, la gente comía sin aceite y sus estómagos se hinchaban. Si una persona come demasiadas hojas, la digestión se detiene. Por eso hay que comerlas con aceite, añadir los ingredientes necesarios. Es muy importante entender que una persona prolonga su vida con el deseo de vivir. Entonces hemos hablado sobre la tensión. Otro tipo de envejecimiento es la energía del calor. La energía de la tensión, por cierto, crea en la persona una inestabilidad mental, una semiadecuación. Todos los tipos de esquizofrenia prácticamente provienen de este tipo de tensión. Semiadecuación mental, fuerte tensión, incapacidad para concentrarse, mala memoria, trastornos del sueño. Todo esto es principalmente por la tensión. ¿Cómo relajarse? Movimiento prolongado, posición estática del cuerpo. No hay otra manera de relajarse. Agua y aire fresco también ayudan. Esto es relajación pasiva. Agua más aire fresco. Existe la relajación pasiva. Aquí se necesita agua, se han relajado en el agua, luego van a la sauna. Si la sauna es con vapor, entonces es energía de agua caliente. Y si la sauna es con un calefactor, entonces es energía de aire. El calefactor tonifica, el agua relaja. La bañera es como el agua, como las posturas estáticas. Y la sauna con vapor es como la dinámica. Es decir, primero agua, luego fuego, luego otra vez agua, y entonces se mejora su salud. La relajación pasiva también es necesaria, elimina las vibraciones y la tensión. Yo, por ejemplo, cuando vuelo en avión, las vibraciones entran profundamente en mi cuerpo.
En el avión, las vibraciones llegan hasta la tercera o cuarta capa psíquica del cuerpo. Después del avión, me voy directamente a la sauna. Lo primero que hago, voy directo con las maletas. No voy al apartamento, voy a la sauna. En el avión nunca como. No se debe comer en el avión porque las vibraciones afectan a la digestión. Como antes del vuelo, luego vuelo y al llegar me voy directamente a la sauna. Primero me siento en agua fría, luego entro a la sauna, luego otra vez en agua fría. Eso es todo. Y me relajo. El primer día que di la conferencia fue después de ir a la sauna. Por eso estaba fresco. Me quité la tensión de esta manera. Al día siguiente me fui a correr. Esto ya es longevidad activa. Es decir, una vez a la semana hago estática profunda, me quedo en posiciones inmóviles durante mucho tiempo y una vez a la semana hago dinámica. De esta manera alargo mi vida. Tengo 55 años, no me enfermo nunca. Aunque viajo mucho, es decir, doy la vuelta al mundo 2 veces al año. Imaginad tanto volar, son 80,000 kilómetros. En mi vida ya he volado varias veces hasta la luna y de vuelta, en términos de distancia. Pero a pesar de todo estoy sano. ¿Por qué? Porque vivo correctamente. Y para niños sería aliviar la tensión con animales y árboles. Sí, también los árboles, por ejemplo, la estática. Estás quieto junto a un árbol. Hay árboles de coníferas, ellos tonifican y mejoran la inmunidad. No alivian la tensión la alivian los árboles de hoja. Estos son los álamos, los arces, los tilos, esos árboles. Deben ser más anchos, más gruesos que una persona. Si el árbol es delgado, tonifica, pero si es más ancho que una persona, relaja. La persona tiene que ponerse de espaldas, no hay que abrazar el árbol, no es tu marido. Hay que ponerse de espaldas a él y quedarse quieto. Cuando una persona practica posturas estáticas, se combina muy bien con la oración. Y cuando una persona se mueve, se combina muy bien con escuchar conferencias o música espiritual. Por lo tanto, no perdáis el tiempo. Siempre que os mováis, escuchad algo. Cuando hacéis estática de pie, rezad. Estas cosas se complementan muy bien. Si estáis de pie, 13 minutos por capa, 1 hora 5 minutos de pie y listo, y el organismo se limpia completamente. Con los árboles, la limpieza es más profunda. Cuando una persona hace estática junto a un árbol, la limpieza es colosal. Cada persona encuentra su propio árbol, hay que probar uno, luego otro. Si sienten que el árbol no les altera, que están cómodos junto a él, significa que os limpiará. Otro tipo de envejecimiento es el calor en el cuerpo. El calor en los pensamientos provoca ira, enfado. El calor en el cuerpo provoca procesos inflamatorios. La primera etapa del calor es simplemente calor. La segunda etapa es el aumento de la presión, irritabilidad, el carácter se vuelve insoportable, las familias se destruyen. La tercera etapa del calor son enfermedades graves, tales como diabetes, asma bronquial, alergias graves, reumatismo, tuberculosis. Todo esto proviene del exceso de calor en el cuerpo. Estos son procesos de envejecimiento. Si no eliminas el calor en la primera etapa, pasará a la segunda. Si no lo eliminas en la segunda, pasará a la tercera y luego ya es el fin. Tener calor significa que por la noche te quitas la manta, significa que te enfadas, que necesitas aire fresco constantemente, abres las ventanas. Esto es calor en el cuerpo. ¿Quién levantó la mano? Tienes calor y tensión. Todas las personas tienen de todo, pero algo predomina. En tu caso, tienes más calor en el cuerpo. Existen 2 prácticas que te prolongarán la vida. Ayuno con agua, que reduce el calor. Cuando una persona ayuna con agua, se enfría, empieza a tener frío. Y ejercicios estáticos, mantener el cuerpo inmóvil. Estar de pie pegado a un árbol y ayuno con agua. Pero eso no significa que no debas moverte. Pero las principales prácticas para ti, para eliminar el calor, son el ayuno con agua y la estática, eliminan el calor del cuerpo. Si hace frío, ya no se recomienda estar pegado al árbol, sino tendrás más frío. Y el ayuno, mira, si ayunas mediodía, es una capa psíquica, y si ayunas 2 días y medio, son todas las 5 capas. ¿Con qué frecuencia ayunar? Mediodía se puede ayunar todos los días. Yo solo como al mediodía y por la noche. No como por la mañana. Siempre hago un intervalo de 16 horas. Ayuno mediodía todos los días. De esta manera me curo con el ayuno. Porque tengo mucho fuego en el cuerpo. Y si ayuno más tiempo, mi estómago comienza a ser devorado. Por eso a mí no me va bien el ayuno prolongado.
pero hago pequeños ayunos para enfriarme todos los días, nunca como antes del mediodía. Al mediodía, como bien, tengo un fuego digestivo fuerte, como bastante. Como digo, no soy un caballo, con un cubo es suficiente. Pero todo se digiere, mucha comida no me sobrecarga. Por la noche solo como fruta, a veces helado o tomo leche. Si un niño pequeño siempre tiene calor, es porque tiene este tipo de enfermedad. Por lo tanto, se trata con estática o con agua. La estática y el agua son la misma energía, igual que el ayuno con agua. Existe el ayuno pasivo. El ayuno pasivo significa un día de desintoxicación, es decir, alimentarse con comida ligera. Si tienes mucho calor en el cuerpo, que está en la psique, debes ayunar 2 días y medio. Entonces, si ayunas mediodía, lo haces todos los días. Y si ayunas 24 horas, lo haces una vez a la semana. Si ayunas mediodía más, pues cada 2 semanas, y así sucesivamente. Entonces, un ayuno de 2 días y medio ya es una vez al mes o un poco más. Si es mediodía, hay 2 opciones. O cenas y luego comes solo al mediodía, o no cenas pero desayunas. Esto sería mediodía. Alrededor de 16 horas resulta en realidad. De esta manera se limpia una capa psíquica. Tengo mucho calor, mucha tensión en el cuerpo, por eso hago estos 3 tipos de prácticas. Por ejemplo, uno tiene mucha tendencia a la ira. Debe hacer ejercicios estáticos y ayunar con agua, y de esta manera él eliminará la ira. Si una persona tiene un proceso inflamatorio, por ejemplo, inflamación constante del hígado, le dicen qué debe tomar, qué no debe comer, no le dicen qué eliminará la inflamación del hígado. Porque el calor solo se cura con el ayuno en agua y ejercicios estáticos. Todo lo demás es paliativo y no cura. Si quieres eliminar el calor del cuerpo, debes hacer estas 2 cosas. El calor es envejecimiento. Cuanto mayor es la persona, más calor tendrá. Y luego con tiempo se convierte en procesos inflamatorios más profundos, y luego comienzan ya enfermedades crónicas sistémicas muy graves, reumatismo, diabetes. Y esta es la etapa terminal del calor. Significa que el calor ha afectado mucho a tu organismo. En la psique también se puede acumular calor y causar insomnio, causar psicosis. Cuando es esquizofrenia es por tensión, las psicosis son por calor. Pero el tratamiento es el mismo, ayuno prolongado más posturas estáticas y más efectivo es estar junto a los árboles. Pero en invierno es más peligroso estar junto a los árboles, porque los árboles se enfrían mucho en invierno, en verano funcionan bien. En invierno estar pegado a un árbol puede enfriar mucho, porque a través de él pasa una energía fuerte. La energía se acelera demasiado, por eso en invierno debes vestirte muy abrigado cuando estés cerca de los árboles. La limpieza con agua. Puedes quedarte quieto en el agua o nadar. El tercer tipo de envejecimiento son las toxinas y sobrepeso. Tiene 3 etapas. La primera etapa es el sobrepeso, la segunda etapa son los tumores benignos, la tercera etapa son los tumores malignos. Si tienes exceso de peso, significa que ya tienes una tendencia a los tumores benignos. Si tienes un tumor benigno, pues ya puedes esperar un tumor maligno. Y las toxinas en el cuerpo son como el sobrepeso. Algunas personas delgadas también desarrollan cáncer. ¿Por qué una persona delgada desarrolla cáncer? Porque tiene toxinas en el cuerpo. Las toxinas son comida mal digerida. También tiene 3 etapas. La primera etapa son solo toxinas e infecciones virales. La segunda etapa es una fuerte afectación del sistema inmunológico. La tercera etapa ya es cáncer. Este tipo de envejecimiento significa exceso de peso. ¿Cómo se vence este tipo de envejecimiento? Se vence con movimiento continuo, movimiento prolongado y ayuno con agua. Cuando una persona solo ayuna, no pierde peso. Si una persona se mueve mucho, tampoco pierde peso. Pero si una persona ayuna y se mueve al mismo tiempo, sí pierde peso. ¿Cómo disolver los tumores benignos, por ejemplo, en la tiroides? Es la cuarta capa psíquica. Significa 22 minutos multiplicados por 4 si vas a correr o 44 minutos multiplicados por 4 si vas a caminar. Y además el ayuno, 2 días con agua. ¿Y qué sucede? El tumor benigno de la glándula tiroides comienza poco a poco a desaparecer.
Es una garantía segura de que no se va a convertir en maligno 100%. Si una persona hace estas cosas, movimiento prolongado, más ayuno con agua y además no come carne, la probabilidad de desarrollar un tumor maligno se vuelve mínima. La probabilidad aún puede existir porque así puede actuar el destino de una persona, pero es mínima. Ya os conté que tengo una predisposición a un tumor de próstata. Tanto mi tío materno como mi padre tienen esta enfermedad, y por lo tanto también empezó a aparecerme poco a poco. Aunque practicaba yoga y ayunaba, no me movía de manera prolongada y continua. Tan pronto como comencé a correr y llegué a la cuarta capa psíquica, es decir, ya corría 1 hora y 25 minutos, mi tumor benigno de próstata se disolvió. Simplemente desapareció de mi cuerpo y ya está. Tardó unos 2-3 meses. Ni siquiera le presté mucha atención. Puedo diagnosticarme a mí mismo. Simplemente noté que ya no estaba. Cuando persona empieza a correr, alcanza una cierta capa psíquica. La grasa se encuentra en la tercera capa psíquica. Eso significa que si una persona corre durante 1 hora, empieza a quemar grasa y empieza a adelgazar. Cuando empecé a correr 1 hora, hace 5 años pesaba 88 kilos. Era un peso excesivo para mí, aunque llevaba un estilo de vida saludable, porque no me movía de manera prolongada. Cuando comencé a correr 1 hora noté que estaba adelgazando. Ahora peso 78 kilos. Es un peso muy bueno y cómodo para mí. Me siento genial porque comencé a vivir correctamente. Empecé a utilizar todos los tipos de longevidad y rejuvenecí. Si alguien me recuerda hace 5 años, notará que me veo más joven, ¿verdad? Así es. Y vosotros también podéis veros más jóvenes. ¿Quién os lo impide? Simplemente haced lo mismo. De eso os estoy hablando ahora. Es muy importante saberlo. Si queréis vivir mucho tiempo, haced esto. Uno no tiene que ser gordo. No se puede. Hay que caminar y perderéis peso. Para las mujeres correr es difícil al principio. Deben caminar. Caminar también está bien. Si caminan durante 4 horas, pueden empezar a correr poco a poco. Pueden caminar y correr, caminar, correr, caminar. Esto también está bien. No podréis nadar durante 4 horas, os entrará frío. Entended que cualquier actividad prolongada lleva a la limpieza del cuerpo. Supongamos que hacéis ejercicio en una máquina, una elíptica. Si estáis 4 horas en ella, también estáis limpiando el cuerpo, igual que al caminar, lo mismo, puede que más rápido, depende del esfuerzo. Es decir, cuanto más rápido e intensamente se mueve una persona de manera continua, más y más rápido limpia su cuerpo, puede limpiarse incluso más rápido que corriendo. Pero no se lo recomiendo porque es peligroso. Cuando empecé a correr y llegué a 50 minutos, tenía un pulso de 160, 170, y con el tiempo, poco a poco, se ha ido reduciendo. Y ahora, si no vuelo en avión y estoy en una situación cómoda, mi pulso promedio al correr es de 132, 137. Corro 16 kilómetros y es ese mi pulso medio. Pero después de un vuelo en avión aquí en vuestra ciudad, corrí y mi pulso medio ya fue de 140. El pulso subió a 155 durante la carrera y al principio era bajo. Esto significa que el vuelo me quitó salud. ¿Por qué sube el pulso? Porque energéticamente se hace más difícil de darte un empujón, el corazón se esfuerza más. Empezad a moveros. Gradualmente vuestro cuerpo se rejuvenecerá. ¿Y qué sucederá con vuestro cuerpo? Supongamos que camináis una cierta distancia, empieza el tratamiento. Si la piel se está tratando, empezáis a sentir sensaciones desagradables en la piel. Luego, cuando se cure, esas sensaciones desaparecerán. Si las articulaciones se están tratando, tendréis molestias allí. Os dolerán las rodillas, os dirán que se están desgastando las articulaciones, por eso no debéis caminar. No crean a esas personas, no saben lo que está pasando. Debéis seguir caminando y las molestias desaparecerán. Cuando empecé a correr, primero me dolió la rodilla derecha, me dolió durante 6 meses, sentía molestias. Luego me dolió la cadera derecha y luego se me pasó. Luego tuve dolor en las lumbares, se me pasó. Luego me dolió la cadera izquierda. Una a una, todas las articulaciones me dolieron y todo se me pasó. Corro como un caballo, no duele nada. ¿Entendido? No os recomiendo movimiento con peso, porque movimiento con peso solo es estrés para el cuerpo.
Si queréis vivir mucho tiempo y estar saludables, moveos en una superficie plana sin ninguna carga. Y movedos con calma, caminad con calma, corred con calma. Si no podéis correr con calma, si os falta el aire, entonces no corráis, caminad. Si no podéis caminar rápido con calma, caminad despacio con calma. Es necesario el movimiento prolongado. Con el tiempo podréis caminar más rápido, con el tiempo podréis correr. Todo se desarrolla en el cuerpo, incluso en una persona mayor. Por ejemplo, a los 65 años una persona comienza a hacer esto. Todo se curará y se desarrollará. Siempre hay una reserva de juventud en el cuerpo. Una persona debería vivir mucho más. Puedo ver mi longevidad activa, puedo sentirlo. Cuando empecé a correr, estudié cómo aumenta mi longevidad activa. Sin austeridades, mi longevidad es de 65 años. A los 65 años comienza un envejecimiento rápido en el cuerpo. Ahora, gracias a estas austeridades, mi longevidad activa se está extendiendo. Por ejemplo, corrí 17 kilómetros y en lugar de 65 años, ahora son 86. Es decir, hasta los 86 años no me enfermaré si llevo un estilo de vida saludable. Una persona que vive correctamente vive mucho tiempo activamente y luego envejece rápidamente y muere. Significa que vivió hasta los 86. Si ya es suficiente, entonces medio año y ya está. Esto sucede rápido, es decir, el proceso de vida activa se alarga y el proceso de envejecimiento se hace rápido y ya está. No hay que sufrir. Todo sucede rápido. ¿Es posible moverse con cargas a una edad joven? A los 28 años está bien, se puede hacer con cargas. En superficies irregulares también se puede. De joven se puede. Pero si ya tienes una edad, mejor en superficie plana. Cuando estuve en Sebastopol, allí el terreno es montañoso, corríamos en el parque, había una subida y una bajada, y no me gustó. Primero corrí cuesta arriba, alrededor de 2 kilómetros, una pequeña subida y luego una bajada, y mi pulso subía 20 unidades, luego bajaba 20, es decir, para el cuerpo es un estrés. También hago ejercicios, es decir, no solo corro y hago ejercicios estáticos. Hoy hice 216 inclinaciones, 45 flexiones, 75 sentadillas, así siempre. Hago el pino durante unos minutos. Y así sucesivamente, es decir, ejercicios serios. No creo que muchos de vosotros podáis hacer esto a mi edad, pero yo lo hago fácilmente porque me entreno y desarrollo mi salud. Bien, terminamos con el tema del movimiento. Si la presión arterial sube debido al movimiento prolongado, la presión puede ser por tensión o por calor en el cuerpo. La presión por calor significa que necesitas hacer ejercicios estáticos y ayuno con agua. Los vasos sanguíneos están en la tercera capa. Para curarlos es el ayuno con agua de 1 día y medio, además de dejar de comer carne y de atiborrarse por la noche. Y también se necesita movimiento, porque también hay tensión. Y además ejercicios estáticos. 12 minutos multiplicados por 3 son 36 minutos, por ejemplo, de pie sin moverse. Sigan las 3 prácticas de ascetismo. Caminad 44 minutos por 3, son 2 horas y 12 minutos, ayuno de 2 días, estática, y la presión desaparecerá. Con la presión arterial alta no debéis correr, debéis caminar. El sistema nervioso, las enfermedades del cerebro, es la última capa, la quinta. La nariz, la mucosa nasal es la segunda capa, tienes suerte. Y la alergia a menudo es el sistema nervioso, ocurre a menudo. Puede ser la segunda o la quinta capa. Las enfermedades de la piel a menudo son la quinta porque involucran el sistema nervioso. Todos los órganos internos son la cuarta capa, huesos, músculos, la tercera, vasos sanguíneos, membranas mucosas, la segunda. Si la capacidad de trabajo es baja, no podéis trabajar, es la primera capa. Corréis 20 minutos o camináis 40 minutos y la capacidad de trabajo se normaliza. Hay que dejar de comer por la noche. No comes. A ver, ¿te atiborraste de comida por la noche ayer? ¿No fue así? Lo juro, doctor Torsunov. Debes limitarte completamente. Mirad, queridos amigos, vuestros procesos de síntesis en el organismo superan enormemente a los de descomposición. Esto significa una vida perezosa, poco movimiento. Debéis limitar la alimentación después de las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía a las 12 de la noche, en el cuerpo se lleva a cabo la síntesis. Y de las 12 de la noche a las 12 del mediodía, la descomposición. Si el cuerpo tiene tendencia a engordar,
entonces todo lo necesario debe comerse antes de las 12 del mediodía. El resto, lo menos posible, especialmente dulces, harinas. Estos alimentos dan exceso de peso, dulces y harinas. Las hortalizas en hoja se pueden comer incluso por la noche. Entonces hay diferentes tipos de ayunos que curan a una persona. Destacaré algunos. El ayuno con agua es el mejor. El ayuno seco es el más peligroso. El ayuno seco está destinado a la práctica espiritual y es posible solo para personas sanas, fuertes y robustas. Todos los demás ayunan con agua. Hay ayunos que ayudan mucho a aliviar la vida. Por ejemplo, los trastornos metabólicos se tratan con ayunos a base de bayas. Es decir, simplemente ayunáis con bayas. Si ayunáis con bayas solo en verano, porque todas las bayas enfrían el cuerpo. El siguiente ayuno, si tienes depresión, falta de optimismo, entonces ayuno con fruta. Si una persona bebe jugos de fruta o come fruta, no cítricos, otros tipos de fruta, entonces en este caso se mejoran mucho las funciones psíquicas. Se convierte en una persona optimista y alegre. Es el efecto de las frutas. Repito otra vez. El ayuno con hortalizas en hoja prolonga la vida y cura todas las enfermedades. Es decir, todos los procesos inflamatorios en el cuerpo. Todo esto se trata con hortalizas en hoja. Diabetes, asma bronquial, alimentación verde. Si una persona tiene exceso de calor en el cuerpo, tiene inflamación, por ejemplo, diabetes, asma bronquial, enfermedades graves de la piel, debe comer la mayor cantidad posible de verdura cruda y cocida, cualquiera. Y todo eso empieza a disminuir. El 80% de hojas va bien. No os vais a debilitar ni adelgazar. Las hojas son el alimento más equilibrado de la tierra. Pero son difíciles de digerir, hay que acostumbrarse. Al principio a la gente le cuesta comer así, pero luego todo funciona y la salud empieza a recuperarse. Cuanto mayor es la persona, más verduras hay que comer. Y en estos tiempos también más alimentos crudos. Cuanto mayor seas, más alimentos crudos y más verduras. ¿Está claro? Porque los alimentos crudos son energía pránica. Y la gente vive en casas, los espacios cerrados te quitan el prana. Si una persona vive en el campo, no necesita alimentos crudos en absoluto, puede comer solo cocidos. Pero si una persona vive en una casa, en un apartamento, es decir, en un espacio cerrado, le falta prana. Necesita comer más ensaladas, más verduras. Las verduras mejor con grasas, no tengáis miedo de las grasas. Os dicen, comed menos mantequilla. Eso es incorrecto. Hay que comerla menos por la mañana y por la noche, la mayor cantidad al mediodía. Si no coméis mantequilla por la mañana y por la noche, nunca tendréis ninguna arteriosclerosis. La arteriosclerosis significa comida no digerida. La mantequilla es necesaria para la digestión. Sin mantequilla nada se digiere. Si no coméis mantequilla, entonces habrá problemas con la digestión. La mejor mantequilla es la mantequilla clarificada. Se hace de esta manera. Cogéis mantequilla y simplemente la derretís a fuego lento, se convierte en líquido. Lo dejáis a fuego muy lento y removéis. Luego hay que separar el líquido del sedimento blanco. El líquido ámbar lo vertéis y el sedimento blanco se puede usar en la comida también. Hay que guardar la mantequilla clarificada en la nevera y con ella podéis freír, cocer lo que queráis. Todos los aceites vegetales es mejor añadirlos a la comida solo en crudo. No es recomendable freír ni cocer con ellos. Y todas las grasas animales, como la grasa de cerdo y demás, no se digieren en absoluto. Según un estudio científico, toda la grasa de cerdo simplemente se convierte en grasa en el cuerpo humano, y el cuerpo no la necesita en absoluto. Ahora quiero hablaros sobre algo. El amor por la naturaleza en sí mismo es también una fuerza colosal que vence el destino. Imaginaos una situación, a alguien le abandona un ser querido. Está en shock y si ama la naturaleza, el lugar donde vive, por ejemplo, la estepa, ama la nieve, el sol como brilla en la nieve. En este caso, sin duda, superará el estrés muy rápida y fácilmente, porque la energía de la naturaleza le da a una persona un alivio colosal, pero solo si amas la naturaleza. No sabes qué hacer, te abandonaron. Ve a donde amas la naturaleza. Si amas el bosque, ve al bosque. Si amas las montañas, ve a las montañas. Si amas la estepa, ve a la estepa. Si amas el Volga, ve al Volga. Tuve un estrés muy fuerte, fue hace mucho tiempo, hace 14 años. Rezaba.
Sabía rezar, pero no podía vencer el estrés por completo, porque mis fuerzas se desvanecían. El destino se acumula, las fuerzas se desvanecen, y no sabía entonces que se necesitaba la energía de la naturaleza, no lo entendía. Y cuando todo empeoró, salí corriendo y caminé por el bosque, y así, caminando por el bosque, empecé a recuperarme. Entonces entendí que la naturaleza es la madre, ella alimenta a la persona, le da fuerzas. Pero no lo entendemos, no tenemos este conocimiento. Si una persona ama la naturaleza, experimenta un alivio colosal en la vida, especialmente si lo está pasando mal. Te despiden del trabajo, ve a la naturaleza. Cuando llega la tristeza, voy a la naturaleza. No tengo con quién compartir. A la tierra del Guadalquivir voy a ir. Es decir, amo esta tierra, por lo tanto, me dará fuerzas. Cada elemento da bendiciones a la persona. Si te diriges con amor hacia ellos, recibirás esta bendición. Yo cuando voy al mar me meto hasta el pecho. Empiezo a rezar y miro al sol con los ojos cerrados. Es decir, me lleno de la energía del sol y al mismo tiempo de la energía del agua. Cuando las energías opuestas se juntan, dan equilibrio, y esto proporciona una colosal recarga. Cuando te concentras profundamente en el amor por el mar y el sol, y además rezas, se produce una recarga de calidad. Basta con estar de pie 15-20 minutos. Cuando celebramos el Festival de la Bondad, os recomiendo a todos que vengan, al menos una vez en la vida, será el mejor descanso de vuestra vida. ¿Quién de vosotros ha ido al Festival de la Bondad? ¿Fue el mejor descanso de vuestra vida? ¿O me equivoco? ¿El mejor? El mejor, es un hecho. Porque allí, ¿qué hace la gente? Por la mañana desea felicidad a todos. Por la tarde conferencias, por la noche conciertos, carreras, yoga, ejercicios y comida muy pura, bendecida. La gente simplemente grita de felicidad allí. Porque es un estilo de vida correcto y el mar está cerca y yo me canso allí porque no es descanso para mí, trabajo con la gente. Y para recuperarme por la mañana corro al mar. Me pongo de pie y estoy 20 minutos, miro al sol con los ojos cerrados y rezo. Después de 20 minutos estoy renovado y es como si no hubiera trabajado en absoluto. Dedico mucho tiempo a la gente allí. Así que, si después de este seminario no habéis decidido empezar a moveros, preparaos para el otro mundo.